Bueno, hola, ¿qué tal cinéfilos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les vengo a compartir mi opinión acerca de Silent Night, también conocida como Venganza Silenciosa o Noche de Paz. Esta es una película estadounidense de acción y thriller dirigida por John Woo, conocido por dirigir producciones como Código Flecha Rota, Operación Cacería, Contracara y Misión Imposible 2, entre otras. Y es escrita por Robert Archer Lim. Esta película cuenta además con las interpretaciones de Joel Kinnaman, Scott Mescudi, Harold Torres y Catalina Sandino Moreno. Si quieres saber qué me pareció esta película, te invito a que me acompañes, así que sin más, comencemos. Para entrar en materia, la sinopsis de la película es la siguiente. Es Nochebuena y un padre es testigo de la muerte de su hijo cuando éste queda atrapado en un fuego cruzado entre bandas. Roto de dolor y sin voz debido a una herida profunda que afecta sus cuerdas vocales, decidirá someterse a un estricto entrenamiento para vengar su muerte. Bueno, cinéfilos, Venganza Silenciosa es una película que posee una historia que ya se ha contado en otras ocasiones. Y es una película que simplemente va a lo que va y que tiene como objetivo claro entretener. En esta oportunidad, su director John Woo se centra en narrar una película en la cual un padre y un hombre de familia buscan venganza, después de la trágica muerte de su pequeño hijo a manos de la delincuencia. De allí que la película juega, como les comentaba, con una temática vista en otras producciones, por lo cual la cinta en sí no es una que busque cambiar, innovar o sorprender dentro de este tipo de género. En ese sentido, la película no pretende engañar porque desde el principio deja en claro el enfoque y el camino que va a tomar. Sin embargo, la aprobación o desaprobación de esta cinta dependerá solo del gusto personal de cada espectador. La película cuenta con una trama muy básica como también genérica, lo que hace que termine por ser bastante predecible. En cuanto a las escenas de acción, estas digamos que en general están bien resueltas, aunque para mí también tienen ciertas falencias con respecto a la construcción de las mismas, porque en más de una ocasión digamos que se le nota demasiado la ventaja que tiene el personaje principal, teniendo todo de su parte, resultando todo muy obvio. Un punto a favor de la película es que se muestra la transición que tiene el personaje de Joel Kinnaman, y que aunque se toma su tiempo, esto permite que se vuelva más creíble ya que se logra generar una evolución de forma natural, pasando del simple padre de familia al vengador sanguinario, siendo otro punto positivo el hecho que pese al entrenamiento de igual forma es un personaje vulnerable. En cuanto a las demás actuaciones, no es que destaquen, más bien cada quien hace lo que les corresponde, ni más ni menos. Ahora, hablando del apartado técnico de la película, este está muy bien realizado, ya que tanto la ambientación como la atmósfera y también la música ambiental e instrumental permite que se logre un buen equilibrio, dando cuenta de la experiencia que tiene su director al momento de tomar los elementos de este tipo de género para llevar a cabo una narración y composición cinematográfica. Por otro lado, es importante mencionar que la película es casi en su totalidad muda, y que salvo la justificación del personaje principal no se logra entender muy bien por qué los demás personajes no se comunican por medio del lenguaje oral, careciendo de líneas de diálogo, siendo así que su director se apoya completamente en una narración visual, por lo cual puede que a los espectadores esto les pueda parecer molesto, jugando esto en contra de la película. Sin embargo, la narrativa visual de Venganza Silenciosa ofrece todo lo que se busca en una película de acción. Una de las cosas negativas que siento de Venganza Silenciosa es que juega demasiado con los clichés típicos de las películas de acción de los últimos años. Es una producción que va de un punto A a un punto B, sin pretender nada extraordinario, más que lo que quiere mostrar, que es simplemente entretener y desconectar el cerebro. En líneas generales, Venganza Silenciosa es una película que aunque dentro de su contexto es más de lo mismo, de igual forma logra al menos para mí ser una producción entretenida. Eso sí, es importante recordar que su narración se enfoca más en la parte visual, ofreciendo, llegado el momento, un frenetismo lleno de acción con el limitante claro está de los diálogos. Así que en definitiva, todo dependerá del gusto que tenga cada espectador. Bueno cinéfilos, y hasta aquí hemos llegado al final de este video. No olvides que tu apoyo es muy importante para mí. Y si te gustó este video recuerda suscribirte, activar las notificaciones, compartir y darle me gusta. No siendo más, hasta la próxima.
Chao.